Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la semana 12 de nuestra materia, disciplinas artísticas. Recuerden que estamos en la unidad 4, ya estamos bastante avanzados en la materia. En esta unidad estamos analizando las artes que se vinculan de alguna manera con la ciencia y la tecnología, como pueden ser la fotografía, el cine y las artes digitales. Hoy nos vamos a abocar a un tema maravilloso como es el universo del cine. Seguramente todos ustedes de alguna u otra manera han tenido contacto con el cine, viendo películas desde su casa, yendo al cine a ver películas en esa pantalla gigante con la sala oscura. Es una experiencia que en general todos alguna u otra vez en la vida tenemos. Así que vamos a dedicar esta semana a analizar un poco, bueno, el cine y el cine como hacemos siempre, el cine pensado como un arte, ¿sí? Como una disciplina artística, que obviamente tiene mucha relación con la fotografía. Así que vamos a compartir la pantalla de nuestro campus y arrancamos. Bueno, como les comentaba, estamos en la unidad 4, analizando un poco las relaciones entre el arte y las nuevas tecnologías y estamos particularmente en la semana 12. Vamos a entrar al recorrido de nuestra semana. Esta semana vamos entonces a pensar un poquito, bueno, qué es el cine, cómo fueron sus inicios, cómo podemos pensar al cine como un arte, cuál es ese lenguaje que se llama cinematográfico. Vieron que en cada una de las artes que estuvimos analizando, analizamos, bueno, cada arte y cómo se comunica, cuál es el lenguaje, cuáles son los elementos de ese lenguaje. Entonces, en este caso vamos a analizar los elementos del lenguaje cinematográfico y vamos a hablar un poquito sobre, bueno, cuáles son los géneros o los estilos cinematográficos que podemos encontrar. Pero vamos a empezar por un tema que a mí me resulta muy interesante, que son los inicios del cine. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la fotografía, hablamos de que la fotografía existió gracias a una serie de avances que no venían del campo artístico, sino más bien avances vinculados con la ciencia, que permitieron que se cree esa cámara oscura, que después los fotógrafos empezaron a utilizar como un medio artístico? Bueno, con el cine pasa algo parecido. El invento del cinematógrafo eh, es algo que también se debe a un montón de avances tecnológicos que terminan creando el cine, ¿sí? En sus inicios era un espectáculo más bien considerado de feria. ¿Vieron esas ferias que se hacían, donde habían un montón de espectáculos? Bueno, este era un espectáculo más dentro del campo de la feria. ¿Sí? Empieza como algo novedoso, eh, pero nunca al principio se advirtió las posibilidades que tenía como un medio de expresión artística. En principio surge como una curiosidad, como un espectáculo de algo llamativo en este ámbito de la feria, pero obviamente en ese momento no se podía advertir cómo iba a terminar ganando terreno el cine. Imagínense la importancia que tiene hoy la industria del cine, no solamente como medio artístico, sino también como industria, ¿no? Como un lugar donde también es un espacio cultural, también donde se genera mucho dinero. Eh, Pensemos en Hollywood, también hay producciones más chiquitas, pero bueno, el cine realmente desde su creación, que no es hace tanto, piensen que esto se creó a finales del 1800. Miren, es un arte bastante joven, entonces miren todo lo que pasó en este poco tiempo. Pensemos en el cine como lo conocemos hoy. Bueno, entonces en poco tiempo desarrolla su propio lenguaje cinematográfico. Vieron que se llama, frecuentemente se le llama como el séptimo arte. ¿Sí? Estaban las artes clásicas, las bellas artes, y se lo considera como el séptimo arte. Pero bueno, se necesitaron, como veníamos hablando, muchos años de avances, de investigaciones en óptica, en percepción visual, en cómo el hombre percibe el movimiento de las imágenes para que realmente podamos llegar al cine como lo conocemos hoy. Se trata de una evolución que parte obviamente de que gracias a que existió la fotografía, retomando decimos, bueno, gracias a que se pudo encontrar un medio para capturar imágenes,
que quedan impregnadas en un material fotosensible, y gracias al invento de la película enrollable, esto posibilita la creación de imágenes en movimiento. Miren uno de los primeros avances tecnológicos en este sentido es este kinetoscopio, ¿sí? Que permitía que una sola persona pueda ver algo que ha sido filmado y que se ve en movimiento. Pero realmente el gran hito en el cine es el 28 de diciembre de 1895 en París, donde se proyecta la primera película de cine. ¿Sí? Acá van a ver el primer banner o gráfico donde se promocionaba esta gran película, esta gran proyección. Y más bien era como un momento donde se mostraba, ¿no? Este dispositivo que era el cinematógrafo que habían creado los hermanos Lumière, no sé si los habían escuchado mencionar, pero que habían logrado generar un aparato con unas dimensiones más o menos transportables, que se llamó el cinematógrafo, que no solamente permitía grabar las imágenes, ¿sí? En un rollo de cine, sino que también podía proyectarlas. Era para grabar y para proyectar. En principio eran 16 cuadros por segundo. ¿Qué significa esto? En el cine, esa sensación de movimiento se da porque en un solo segundo hay 16 cuadros, ¿sí? 16 fotos, que cuando se mueven de manera tan veloz nos hace parecer que hay movimiento. Eso es la creación del cine. Pasar las imágenes que son fotos en realidad de manera tan veloz que nuestro ojo lo percibe como si estuviera en movimiento, ¿sí? En la época de creación del cine era 16 cuadros, por eso vieron que cuando vemos las películas viejas o primitivas, la vemos como si pareciera que están hablando muy rápido, ¿no? Como las de Chaplin. Bueno, o que se mueven muy rápido. Eso es porque son pocos cuadros por segundo. Después de un tiempo de investigación, se establecieron los 24 cuadros por segundo, que es más o menos la velocidad de la que uno le da la sensación de un movimiento lo más cercano a la realidad. Bueno, ese día se proyectaron muchas películas, unos cortos que hacían los Lumière, que aparte ellos eran fotógrafos, con lo cual ellos tenían una mirada ya de composición artística, y filmaron unas primeras películas que son La salida de obreros de la fábrica y La llegada al tren de la estación, entre otros cortos. Ellos hacían un registro más bien documental, ¿no? Mostraban el invento que habían generado. Pero imagínense el revuelo que esto causó. Voy a dejar de compartir para contárselos un poquito mejor. La sala estaba llena, ¿sí? Se proyectó por primera vez una película que se llamó La llegada del tren a la estación, y está generada esa imagen en perspectiva. Entonces cuando llega el tren a la estación, la gente que estaba viendo la película se asustó porque creían que el tren se les iba a venir encima y gritaban. Es realmente muy, muy interesante pensar la primera vez que los seres humanos vieron una película en movimiento, y esta sensación de que se te viene encima, de no entender que en realidad lo que estás viendo es algo que ha sido filmado. Así que bueno, muy interesante la creación del cine. En principio fue eh, obviamente mudo, ¿sí? Porque eran imágenes en movimiento. A partir de 1930 se sumó el sonido al cine, y obviamente el cine se transformó porque no solamente se podían mover, podían contar una historia, sino que también podían hablar, podía aparecer la música, y ahí aparecen los grandes musicales. Pero bueno, volviendo entonces a la creación y a los primeros pasos del cine, les muestro estos dos hitos: el kinetoscopio, que es una primera máquina que te permite ver imágenes en movimiento, y el estreno de las películas de los hermanos Lumière, las primeras películas de cine proyectadas en una sala. Pero bueno, esos fueron los inicios, ¿no? De a poquito el cine se fue transformando en un arte de alcance masivo, y una de las personalidades tan importantes para mencionar es Georges Méliès, ¿no? Que es un cineasta, que es el primero en generar eh, algunos efectos especiales y contarnos historias un poquito más elaboradas. Ya no era una cámara fija solamente mostrando cómo los obreros salen de una fábrica, sino que Méliès le dio una vueltita más
y empezó a crear historias y a crear historias más bien surrealistas, con personajes fantásticos, ¿no? Que vuelan, que desaparecen. Méliès se le llama el mago del cine porque él tiene algo de mago y esa magia se la traslada al cine, ¿no? Él estaba más acostumbrado al teatro y la traslada al cine y por eso se lo llama que es el padre de la ciencia ficción, porque son las primeras películas de alguna manera de ciencia ficción del cine. Si quieren ver un poquito sobre este tema que es súper interesante, pueden ver Viaje a la Luna de 1902 y Viaje a través de lo imposible de 1904. Seguro esto está en YouTube y lo pueden ver. Eh, Así que imagínense 1900, principios de 1900, ya estamos contando una historia a través del cine, una historia que puede ser considerada de ciencia ficción. Después los otros pasos son en 1920, otro hito en el cine. ¿Se acuerdan que en 1920 fueron las vanguardias históricas que las vimos cuando estudiamos un poco de pintura? Bueno, esos artistas de vanguardia también, de alguna manera, encontraron en el cine un medio interesante para contar historias y también para romper con lo establecido. Entonces acá les dejo algunas de las películas más interesantes del cine de vanguardia. También hay vanguardia en el cine. Está Entreacto de René Clair, muy interesante. Está Un perro andaluz, ¿sí? Que fue realizada por Luis Buñuel con Salvador Dalí, o sea que fue una dupla entre un artista plástico, que es Salvador Dalí, que es un pintor, con Luis Buñuel, que era un cineasta. Entre los dos se juntaron, hicieron esta película surrealista, súper interesante, que es Un perro andaluz. En Alemania, ¿se acuerdan del expresionismo? Que lo vimos en pintura. Bueno, hizo la primera película expresionista que se llama El gabinete del doctor Caligari. Y en Rusia, algunos directores como Einstein también avanzaron mucho con las primeras películas y con trabajar un poco el montaje, que es el que te permite contar un poco la historia. El montaje es la decisión de cuándo corta un plano, cuándo viene el otro, ¿no? Es ese armado de la película. Así que un poquito, de manera muy resumida, les cuento un poco cómo fueron esos inicios del cine. Primero fueron entonces mudos, en 1930 apareció el sonido, aparecieron los primeros intentos de ciencia ficción en 1902 con Georges Méliès, apareció también la vanguardia con estos avances de diferentes tipos de vanguardias también en el cine, y después de a poquito empezó a crearse el lenguaje cinematográfico tal como lo conocemos hoy. Pero, ¿qué es esto del lenguaje cinematográfico? ¿Cuáles son esos elementos que tiene? Bueno, como dijimos, a partir de 1930 se incorpora el cine y tenemos que pensar que el cine tiene un lenguaje que tiene algunos aspectos que son técnicos y otros narrativos, narrativos de cómo se cuentan esas historias. Entonces voy a contarles los más importantes de esos elementos. Obviamente hay más. El primer elemento del lenguaje cinematográfico es el encuadre. ¿Qué significa esto? Es que cada vez que uno agarra una cámara de cine, nuestro propio teléfono, cada vez que uno arma una escena con una cámara, ese cuadro que uno elige se llama encuadre, que es un recorte de la realidad. Uno decide seleccionar un determinado punto de vista. Cada vez que uno pone grabar en una cámara, estás eligiendo un encuadre. ¿Sí? Ese encuadre puede mostrar personas, objetos, escenarios, paisajes. Pero ese acto de selección no es ingenuo y siempre uno está planteando su punto de vista, ¿no? Generalmente la visión del director, que es quien decide, bueno, la cámara tiene que estar acá, ¿sí? Ese encuadre se organiza en diferentes tamaños de plano. Pueden ser un plano de detalle, como se ve acá, una mano que está agarrando algo. Después se llama primerísimo primer plano cuando la cámara está como en un plano bastante cerrado de la cara. Primer plano es solamente la cara, plano corto es por el pecho, plano medio corto, plano medio largo, ¿no? Se van agrandando, como muestran acá los dibujitos, plano americano es por las rodillas, plano entero es toda la persona, planos generales cuando ya se ve el contexto y gran planos generales cuando es una escena muy de lejos y se ve
todo el paisaje. Entonces, esto es un elemento muy interesante para el cine, porque es el encuadre, cuál es mi mirada, cuál es el recorte que hago y en qué tamaño de plano decido grabar lo que estoy grabando. ¿Sí? Además, hay otro elemento que es dónde ubico la cámara, ¿no? La angulación. Arriba de todo se llama cenital, en 45 grados se llama picado, altura normal es cuando tenemos la cámara a la altura de los ojos, contra picado y nadie. ¿Sí? Entonces, en la combinación del tamaño de plano y el encuadre que yo elija con la angulación de la cámara, bueno, voy a tener determinada composición cinematográfica de cada uno de los planos. ¿Sí? Pero después esos planos se unen entre sí conformando la película y esa técnica cinematográfica que une un plano con otro se llama montaje o edición, que es la organización de esos elementos visuales y sonoros cuando aparece el sonido, encadenándolos unos tras otros, ¿no? Entonces yo tengo un primer plano donde no solamente elijo el encuadre, sino que se ve cuáles son los colores, cómo está compuesta mi imagen y que se escucha, que después se empalma con otro plano, que después se empalma con otro, que después se empalma con otro. Entonces es interesante ver cómo es una especie de rompecabezas una película, ¿no? Eh, Cada plano unido con otro. Después, la suma de varios planos en una misma situación conforman una escena y muchas escenas conforman una secuencia. Eh, Hay veces que no hay que quedarse solamente con lo visual. Interesante para analizar el cine también escuchar. ¿Qué estoy escuchando mientras veo esto? Muchas veces hay música, pero también hay veces que hay sonidos que me dan la idea de lo que está pasando fuera de cuadro, ¿no? En el cine también está esta noción de encuadro y fuera de cuadro. ¿Qué significa? Cuadro es lo que veo, el encuadre, lo que decidieron mostrarme. Pero el fuera de cuadro también a veces se da a entender por las cosas que escuchamos o por las cosas que dicen los personajes. Pero bueno, un poco estos son los elementos básicos del lenguaje cinematográfico, que obviamente podríamos complejizar mucho más, pero para que lo tengan en cuenta, ahora el ejercicio estaría bueno que hagan cuando miran una película, tratar de darse cuenta de cuándo cambia de plano. Ah, ahí cambió de plano, ¿no? ¿Y cómo es el sonido? ¿Y cómo es ese encuadre? ¿Y qué me está mostrando la película? ¿Y qué me dicen esos colores? ¿Y qué me dicen esos elementos? El cine es un lenguaje, es es un arte muy completo porque tiene, ¿se acuerdan cuando hablamos de teatro? En cine pasa algo parecido. No solamente tiene este lenguaje propiamente cinematográfico, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con el montaje, el encuadre, el ritmo, los sonidos. Eso es lo propiamente cinematográfico, la luz, los colores. Pero también está el arte del vestuario, está el arte de de la escenografía, el arte de la actuación, el director, el que escribe la película, participan muchísimas personas, hay veces que hay diferentes tipos de producción cinematográfica. Eh, la de los grandes estudios, donde crean sus propios escenarios, donde hay muchísima gente que participa, o producciones más caseras, más chiquititas, donde quizás hay un camarógrafo con un director, con una persona de arte, y no mucho más, ¿no? Pueden haber diferentes escalas de equipos, de cómo se organiza esa producción cinematográfica, pero siempre intervienen mucha gente, ¿no? A gran o a mínima escala necesitas una persona que dirija, que tome las decisiones de cómo va a ser esa película, una persona que se ocupe de la producción, que maneja un poco los gastos, el dinero, los recursos que se necesitan, una persona que escribe el guión, ¿no? Otra que contrata a los actores. Entonces es en general una gran maquinaria la que se necesita para hacer una película. Súper interesante. Y otro dato que les paso es que muchas veces eh, las películas no se filman en orden, ¿no? Uno hace un guión, dice, bueno, quiero contar esta historia, después hace un guión técnico, piensa, bueno, ¿cómo voy a filmar eso que quiero contar? Y después, por una cuestión también de recursos y económica, por ejemplo, que hay una escena, hay varias escenas en, no sé, en una habitación. Entonces, esas escenas se filman todas juntas y a veces se filman en desordenado.
Entonces una película no se filma toda de principio a fin, sino dependiendo de las locaciones o los lugares, y después en la sala de montaje se ordena. Así que para eso hay que estar muy ordenado, muy organizado, porque la película en general se filma en desorden y después se ordena en la sala de montaje. Bueno, estas como cuestiones muy generales acerca del cine, pero interesantes para ir conociendo. Y acá les quería dejar un apartado sobre la experimentación en el cine, porque mucho se habla del cine de género, ¿no? Uno conoce el cine, el policial, el cine de acción, el cine dramático, el cine de comedia, que son algunos de los géneros más conocidos, pero también hay un cine que es el cine experimental. ¿Qué es esto del cine experimental? Bueno, son aquellos cineastas que no utilizan el cine para contar historias, ¿sí? Sino que lo utilizan con fines más bien expresivos, ¿no? Exploran otra cuestión que no tiene que ver con usar el cine para contar una historia, ¿no? Está más ligado con algo más poético, no narrativo, vinculado con la búsqueda de las vanguardias. Así que les dejo algunos tips por si les interesa este tema, como pueden mirar películas de Han Richter o de Maya Deren o de Jonas Mekas. A mí es un tema que me interesa un montón, que es la experimentación en el cine, y también algo de cine experimental argentino. Acá en la década del 60, en el Ditela, se creó el grupo de cine experimental argentino, en el Instituto Goethe también, para que ustedes analicen si quieren o no investigar un poquito este tema, y para entender que el cine, si bien puede ser utilizado para contar historias, el cine son imágenes en movimiento, ¿sí? Sigue siendo luz que impregna en un material. Obviamente hoy eh, convive de alguna manera el cine que se es realizado con el material fotosensible, ¿sí? Como son las bobinas, los rollos de cine, pero también hoy existe el cine digital, y el proceso de trabajo es bastante diferente. Antes era más bien analógico, con los rollos de cine que se pueden velar, igual que un rollo de fotografía. Tenía que pasar por todo un proceso de revelado. Hoy por hoy el cine digital ofrece otras alternativas. Así que un poquito este es el panorama muy, muy resumido sobre cine. Podríamos hacer solo una materia hablando de cine y todo lo que esto implica. Pero bueno, espero haberles dado algún pantallazo sobre este tema. Esta semana tienen entonces que hacer con todo esto que vimos esta actividad. Tienen que ingresar al foro y recomendar a todos nuestros participantes, nuestros compañeros, al menos 2 o 3 películas que les hayan gustado mucho. Elijan aquellas que les encanten, ¿sí? Y después piensen y compartan a qué género pertenece, qué elementos son reconocibles de ese género en los films, ¿sí? Y sobre todo que nos cuenten por qué les gusta esa película en particular, ¿sí? Así que bueno, los invito entonces a completar las actividades de esta semana, a que empiecen a ver las películas de otra manera, a que traten de pensar, bueno, ¿y cuándo empieza? ¿Cuándo termina el plano? ¿No? ¿Por qué cambió de plano? ¿Por qué tomó esa decisión? Esa suma de planos, ¿cómo componen la escena? ¿Qué está en cuadro? ¿Qué queda fuera de cuadro? ¿Sí? ¿Qué me aportan los sonidos? Un poco esas son las propuestas para empezar a pensar el cine desde un poquito más adentro, un poquito más profundo, eh, y a disfrutarlo de otra manera. Así que bueno, espero sus aportes y nos vemos la semana que viene. Gracias.